Hola, entonces vamos a continuar con este grupo de charlas respecto al manejo de enfermería del paciente con COVID-2. Hoy vamos a mirar en esta segunda charla lo que tiene que ver con la terapia vascular. Voy a hacer dos grabaciones, una que tiene que ver con el acceso vascular propiamente dicho, la selección del acceso vascular, y la otra con el mantenimiento y el manejo de las infusiones. Es muy importante tener en cuenta el manejo de la terapia vascular porque el acceso vascular óptimo pues va a permitir hacer un cuidado de enfermería adecuado en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las opciones entonces que tenemos? La elección del acceso vascular adecuado desde el ingreso del paciente va a permitir optimizar y hacer más segura la terapia vascular. Entonces, tanto los principios de la terapia vascular que conocemos, voy a tratar de enfocarlos en el manejo de estos pacientes. Ya sabemos que tanto paciente crítico en estado limítrofe de salud como son estos requiere una vía o acceso venoso que pueda ser central o periférico y los cuales no están exentos de riesgos y más en este tipo de pacientes. Entonces la terapia intravenosa tiene como finalidad desde este punto de vista maximizar el rendimiento de la terapia intravenosa, mantener la salud ante una situación establecida como es este caso, conseguir el mayor confort posible del paciente para evitar múltiples funciones y minimizar el dolor en aquellas personas aquejadas de patologías que requieran el uso de medicamentos para paliarlas. Aunque este último no aplica mucho, pero es uno de los principios de la terapia vascular que no puedo dejar pasar. Entonces, desde este punto de vista, las prioridades de enfermería en la seguridad serían mantener la homeostasis del paciente para ayudar en la reanimación y el soporte farmacológico, prevenir nuevas infecciones como flebitis y infecciones asociadas al catéter venoso central, manejar el dolor secundario a múltiples punciones, mantener la integridad cutánea, entonces evitar las lesiones asociadas por los apósitos, dar un soporte nutricional si el paciente lo requiere, garantizar bienestar y comodidad. No es lo mismo tener un solo acceso vascular desde el principio a funcionar el paciente múltiples veces, a apoyar el ajuste psicosocial desde ese punto de vista y mejorar la depresión que tienen los pacientes, porque además de lo que significa tener una enfermedad de estas y el aislamiento, pues nosotros debemos de contribuir con nuestros cuidados a mejorar la calidad de vida. Entonces, el objetivo de esto es identificar los criterios para manejar el acceso vascular. El mejor acceso vascular entonces se define como aquel que puede contribuir a resolver todos los problemas que tengan que ver con el medicamento y la solución que se administra, el tipo operador, o sea, la capacidad que tiene y el entrenamiento para poner un otro tipo de acceso, las condiciones del paciente y lo que se requiera y el entorno en el cual se encuentra el paciente. No es lo mismo urgencias, hospitalización o cuidado intensivo. Entonces, las metas del acceso vascular es tener un acceso vascular que se logre en el menor tiempo posible, si es el caso de reanimación, que dure el mayor tiempo posible, que se logre el tratamiento y que se obtengan las mínimas funciones necesarias. Cuando hablamos de un paciente crítico en urgencias, en cuidado intensivo o en el servicio donde estén, recuerden que yo siempre he dicho que el paciente crítico no es el lugar, sino la condición del paciente. Vamos a definir el acceso vascular difícil como DIVA, o sea, el paciente sin venas. Y esto se define como ese paciente que no tiene venas superficiales, ni visibles, ni palpables. Y generalmente en los servicios de adultos de urgencias, pues de entre el 7 y el 11% es un paciente DIVA. El acceso entonces intravenoso difícil lo podemos observar en este tipo de pacientes que están con dificultad respiratoria, comorbilidades y situaciones limítrofes de la vida, sobre todo pacientes que son críticos. ¿Cómo se define un acceso intravenoso difícil? Cuando después de 2 intentos utilizando los métodos facilitadores convencionales no se logra el acceso vascular y sobre todo se ha realizado por el personal de enfermería que sea experto. Cuando hablo de los intentos quiere decir la aplicación del torniquete, la utilización del alcohol para vasodilatar las venas y la colocación en declive del miembro a puncionar. Entonces, estos intentos múltiples pues requerirán que evaluemos otras alternativas para no retrasar el tratamiento del paciente. Existen muchos factores predictivos para el difícil acceso intravenoso, como son los procesos de enfermedad que producen cambios en las estructuras vasculares, la historia de venopunciones frecuentes, pacientes que ya se sabe que han tenido catéteres PIC o centrales, pues siempre los van a requerir y es mejor desde el principio instaurarlos para no estar funcionando una vena y la otra, variaciones en la piel,
o lesiones de tonos más oscuros y con vello excesivo, alteraciones de la piel como presencia de cicatrices y tatuajes, edad del paciente, los pacientes neonatos y los ancianos son más difíciles de canalizar, la obesidad, el déficit de volumen de líquidos y pacientes con consumidores de drogas intravenosas. Siempre hay que evaluar este grupo porque son los pacientes que van a pertenecer a este grupo de DIVA y en los cuales hay que evaluar accesos venosos alternativos. Y obviamente pacientes con múltiples hospitalizaciones previas, por lo que les decía, todos van a tener muchos tipos de accesos que han pasado por ellos y más si han tenido lesiones previas, o sea, pacientes que han tenido accesos vasculares centrales de inserción periférica como un PIC con antecedentes de trombosis. Entonces, las variables para la elección del dispositivo intravenoso dependen de muchos factores como son el diagnóstico, la necesidad del tratamiento medicamentoso, no es lo mismo un tratamiento con antibióticos a un tratamiento con inotrópicos o una nutrición una nutrición parenteral, dependen también de la duración del tratamiento y las comorbilidades y necesidades del paciente. Es por ello que se requiere una evaluación temprana para elegir un acceso vascular, el cual debe ser un proceso interdisciplinar. Los médicos deben de estar supremamente acoplados con esto porque esto no es solo una decisión de enfermería, porque eso depende que el acceso dure el resto del tratamiento y pues esto es muy importante evaluarlo desde el servicio de urgencias cuando se sabe que el 90% de los pacientes ingresados van a requerir un acceso vascular. A esto debemos apuntar a que obviamente el paciente se va a ver más satisfecho cuando se funciona las menos veces posible, pues por el dolor que se genera, a bajas estancias hospitalarias y menos complicaciones y costos en la atención derivados de las flebitis. Entonces, la inserción de los catéteres y de los distintos accesos vasculares se van a ver en este caso determinadas por los pacientes que están en situaciones críticas, como los pacientes con shock, deshidratación grave, que están en paro cardíaco, trauma grave, compromiso de las vías respiratorias y que tienen un difícil acceso venoso periférico, en los cuales pues eso depende mucho de la experticia de quien la canaliza. Entonces, debemos evaluar las otras opciones para infundir medicamentos en este tipo de pacientes durante la reanimación inicial, en los cuales están la inserción de un catéter venoso central, la inserción de un catéter periférico guiado por ultrasonido o la colocación de un dispositivo intraóseo. La situación actual entonces de estos pacientes es porque hay que evitar en lo posible el fracaso de los accesos intravenosos en los accesos de urgencias o críticos para optimizar el inicio del tratamiento. Hablemos entonces del primero, que la propuesta, que es el acceso vascular corto. El acceso vascular corto pues es el más fácil y es el que con más prontitud podemos tener para acceder a una vía intravenosa. Los dispositivos de acceso vascular periférico, ¿cuándo se usan? Solo se deben de usar para infusiones de soluciones no perjudiciales para el endotelio. Quiere decir que son esas soluciones que tienen el pH entre 5 y 9, fármacos que no sean vesicantes, soluciones con osmolaridades entre 500 y 600, yo soy supremamente rígida con esto. Acá, por ejemplo, les pongo el caso de la nutrición parenteral, destrozas menores al 10% y soluciones isotónicas. Acá, por ejemplo, vamos a ver soluciones hiperosmolares como el potasio. El acceso vascular en reanimación hemodinámica debe ser caracterizado por la inserción de dos catéteres intravenosos periféricos de calibre grande. Yo prefiero los catéteres 14 y 16 sobre el catéter 18 porque es muy largo. Pero si no se puede más, pues ese es el que vamos a utilizar. También tiene como característica que la duración es más corta. Esto es cambiar un poquito el chip y sobre todo pues digamos que en esta urgencia por la pandemia pues hay que aprovechar los métodos que duren más los tratamientos para tratar de tener mínima manipulación del paciente y se recomienda para tratamientos cortos que duren menos de 10 días. Si yo tengo un paciente que me llega a urgencias, que yo sé que va para cuidados intensivos, debo tratar de optimizar lo más posible el acceso vascular central, no colocarle un catéter porque ese paciente se va a ver sometido a tratamientos con inotrópicos, con vasopresores, un paciente que va a necesitar grandes volúmenes de líquidos para la reanimación. Entonces un catéter vascular pues lo que va a hacer es ayudarle durante un corto tiempo
pues en urgencias, me refiero al catéter vascular periférico que es el que estoy hablando, pero no le va a solucionar los problemas que vaya a tener después. Entonces acá hay que optimizar los manejos, porque si es que el paciente se queda en urgencias y hay que ventilarlo en urgencias porque no hay cama en la UCI, pues entonces organicémoslo desde el principio con todo el monitoreo del acceso vascular ideal que se necesita. Entonces, si el paciente va a tener una estancia corta porque su estado no lo necesita y se va para un servicio de hospitalización mientras mejora la neumonía y no se deteriora, pues podemos acceder a un acceso vascular periférico o un catéter Medline, que ahorita les cuento cuál es. Entonces son catéteres menos invasivos, con menos riesgos de complicaciones significativas. Lo ideal acá, y es el mensaje que yo quiero, es que siempre se debe buscar el catéter lo más pequeño posible para el vaso más grande. Entonces, si el caso es que vamos a seguir colocándole al paciente antibióticos y medicamentos hospitalizados, entonces un catéter tipo 22 y 24 en una vena grande para evitar las flebitis, y sobre todo por si el paciente presenta comorbilidades o infecciones asociadas, pues el manejo de la flebitis de los antibióticos va a ser mejor si el catéter es más pequeño. Lo que sí es muy importante que quede esta charla por toda la vida, y es que la ocupación del vaso debe ser el 45% para evitar las flebitis químicas por los accesos, pues por los medicamentos. Entonces, el diámetro del flujo de las venas van a facilitar entonces también los flujos de los medicamentos. Podemos observar acá que las venas periféricas, que son la cefálica y la basílica, las digitales y las metacarpianas, pues son más pequeñas y el flujo va a ser menor. Entonces, si la necesidad de reanimación con infusiones de volumen grandes, con componentes sanguíneos, pues es mejor colocar un acceso vascular más grande por medio de un catéter PICC o un catéter venoso central, llámese un SIC, que ahorita les explico qué es eso, un FIC, que es un catéter femoral durante la reanimación. Tratemos entonces en los catéteres periféricos no canalizar pliegos de los brazos ni venas metacarpianas. Y el catéter periférico también, entonces sabemos que tiene menos riesgos de infección, no se pueden colocar si las venas superficiales están agotadas, ya sabemos que tiene una duración limitada referente a la terapia, y pues requiere mayor trabajo de enfermería vinculado a la vigilancia y la necesidad de posicionamiento repetido por extravasaciones y flebitis. El segundo catéter que les propongo es el catéter de línea media. Los catéteres Medline no han llegado a nuestro país, pero yo en mis entrenamientos de terapia vascular con mis enfermeras les enseño a colocar los catéteres centrales, que son de niños, o los catéteres arteriales, que se colocan entonces en el brazo. Este catéter, la única limitación que tiene es como relacionada con el operador, que requiere posicionarse con ecografía, inclusive en los pacientes que sean con venas de superficies agotadas, como el paciente DIVA. Es un catéter que dura larga, semanas y meses, es muy bueno para pacientes que tienen tratamiento con antibióticos durante mucho tiempo, sobre todo claritromicina, micacina, vancomicina, disminuye muchísimo la probabilidad de flebitis. Para mí es el catéter del futuro en estos pacientes, ahorra tiempo de enfermería porque no es sino una sola colocación del catéter, y por eso la importancia que les digo de hacer un manejo óptimo del acceso vascular dependiendo de la situación que tiene el paciente, y obviamente la colocación requiere competencia y habilidad con la técnica de Seldinger. Entonces, como ven en la foto, es un catéter que mide entre 8 y 25 centímetros y la punta del catéter va se encuentra bajo la axila, no entre la axila y la vena cava, porque este lugar es muy susceptible a trombosis. Entonces por eso tiene que ser ecoguiado para uno poderlo colocar como es. Entonces las indicaciones son las mismas que los catéteres periféricos, la diferencia es que dura más, el otro son para infusiones hasta una semana, este es para mayor de 3 semanas. El catéter PICC es un catéter de una muy buena elección, no es el catéter para colocar en urgencias, lo prefiero para pacientes hospitalizados y en cuidado intensivo. Además también por ahí se pueden montar ECMO y otros tipos de infusiones. La literatura habla de que es un catéter viable y que tiene un porcentaje de colocación exitosa hecho por personal entrenado, no necesariamente tiene que ser enfermeras. El PICC guiado por ecografía es un catéter que permite optimizar el tratamiento, dura mucho tiempo, la enfermera entrenada entonces puede hacerlo en muy poco tiempo
y se utiliza para colocar medicamentos que lesionen los vasos, porque acuérdense que la punta del catéter va hasta el atrio aureoventricular o se queda flotando en la vena cava superior. A mí realmente me gusta más cuando entra a la aurícula que cuando se queda flotando, pero pues eso es dependiente pues también de los recursos que se tengan y de la habilidad que tenga el operador, pero lo ideal es que quede donde debe quedar. Se utiliza entonces cuando se necesitan colocar fármacos con pHs muy básicos, o sea, menor de 5 y mayor que 9, fármacos vesicantes que tengan la posibilidad de producir mucha flebitis, como en el caso de lo que vimos ahorita, los que no son para ni catéteres Medline ni para catéteres periféricos convencionales. Cuando hay que colocar nutrición parenteral, necesidad de extracciones de muestras frecuentes, el catéter PIC sí se puede colocar para colocar sangre, sí se puede sacar de ahí muestras, hay que utilizarlo de forma adecuada. Yo no tengo que estar chuzando ni colocándole al paciente 5 catéteres periféricos con un PIC, eso me da mi indicio que pues no sé manejar adecuadamente el acceso vascular. También si hay necesidad de monitorización hemodinámica y colocar, por ejemplo, ECMO, y facilita mucho los tratamientos prolongados, por eso es un catéter muy utilizado en cáncer y en pacientes que necesiten hospitalizaciones muy prolongadas. Entonces las áreas de inserción del catéter PIC son el área de zinc, que es en el brazo, esto ya está porque es el área más segura donde el catéter va a durar más tiempo. El otro catéter que les quiero contar es el acceso vascular intraóseo, que es muchísimo más rápido que los otros. Ahora existen dispositivos que facilitan el acceso, sobre todo cuando hay dificultad en encontrar un catéter vascular periférico o no se tenga para colocar un catéter venoso central. Pero un de inserción central, ¿cierto? No un PIC. Puede usarse para infundir terapia de fluidos, vasopresores, antimicrobianos y transfusiones de sangre a un ritmo rápido. Se puede usar inclusive para tomar muestras de sangre. Lo colocan, se extraca la sangre y se le sigue colocando los medicamentos al paciente. Es un catéter transitorio, dura 24 horas en cada miembro. Y luego, pues si el paciente se reanima en urgencias y se sube a cuidado intensivo, pues allá se retira y le dejarán su catéter venoso central. Pero a mí me encanta esta opción, no pierde uno tiempo, es de muy fácil manejo, simplemente cuando usted coloque los medicamentos le puede poner bolos y se puede colocar con un infusor con una presión hasta 300 milímetros para facilitar el flujo de los medicamentos. El acceso venoso central en estos casos es el rey, sobre todo para pacientes críticos. Si tiene necesidad de diálisis, permite muestras frecuentes, monitoreo hemodinámico, todas las soluciones que afectan el endotelio, igual que en el PIB, pacientes con infusiones de osmolaridades muy altas y medicamentos en general que estén contraindicados por acceso periférico. ¿Qué riesgos tienen? Pues que necesita mayor invasividad. Por lo tanto, tiene más riesgo de infecciones, siempre se debe colocar bajo condiciones estrictamente controladas y en lugares pues con todas las condiciones estériles que se requieran, los campos y el aislamiento. Entonces, pues si el paciente hay que invadirlo, pues yo prefiero pues mucho más fácil colocarle ese tipo de catéter para poder ayudar con el soporte hemodinámico si es el caso, ¿cierto? Muy bueno para pacientes con shock séptico. El acceso central puede ser el SIC, que es catéter central de inserción central, o el FIC, que es catéter central de inserción femoral, que es el que les voy a contar. Este es preferible para los niños y en los adultos, pues cuando hayan venas trombosadas, si hay trombosis de accesos vasculares subclavios o vena cava superior, pues este es el acceso indicado, pero tiene mayor riesgo de infección inclusive que los anteriores. Entonces este es el algoritmo que yo les propongo para el manejo de los catéteres vasculares. Entonces está el acceso venoso periférico, que está acá en azul, cuáles son las indicaciones y las alternativas, y el venoso central, cuáles son las opciones y el manejo de ellos para estos casos, ¿cierto? Segundo, entonces está la terapia de rehidratación subcutánea o la hipodermoclisis, que es una alternativa de rehidratación en la deshidratación severa,
cuando la rehidratación oral o intravenosa no es factible. Para esos pacientes críticos pues no es muy indicado, pero a mí me gusta mucho para el paciente que está terminal, que tiene muchas comorbilidades y que no hay necesidad de estarlo chuzando y mantenerlo hidratado. Las vías de acceso de la terapia de hidratación subcutánea son la infraclavicular, la periumbilical y en los brazos para medicamentos. Para hidratación, entonces yo recomiendo colocar la vía infraclavicular y periumbilical. Se pueden infundir por 24 horas hasta 1000 centímetros de líquidos y la velocidad de infusión es entre 20 y 125 milímetros por hora. La absorción del fluido se hace por gradiente osmótico, entonces siempre se le hace una bombita y él se va absorbiendo, por eso el lazo es de 24 horas, no es para un manejo urgente. Y los medicamentos que se colocan ahí, pues obviamente no pueden ser medicamentos hiperosmolares o vesicantes. Y los métodos alternativos a mí no me gustan mucho, no prefiero mil veces la ecografía, que es la luz infrarroja, y la transluminación en el caso de que no se tenga, pues para mejorar los accesos vasculares. Entonces esta es la primera parte que les tenía de lo que es el resumen del acceso vascular, cuando hay que hacer una valoración temprana y la escogencia del catéter. En el próximo video, que es la continuación de este, vamos a mirar lo que tiene que ver con el acceso, el cuidado y el manejo de las infusiones. Entonces nos vemos más tardecito y muchísimas gracias. Hola, ahorita vamos a mirar entonces la segunda parte de la charla de terapia vascular, que les conté que era el manejo y el cuidado de acceso vascular y las infusiones. Es muy importante que nos contextualicemos en esto, y le he dado tanta importancia es porque nada me sirve a mí coger y atender pacientes a la carrera sin tener desde el principio claro el aseguramiento del acceso vascular, que es tan importante el manejo adecuado, porque en este momento no nos podemos permitir tener complicaciones secundarias a las intervenciones de enfermería que nosotros hagamos entonces. Entonces, lo que vamos a mirar es que las normas de práctica de terapia de infusión son aplicables a cualquier entorno de atención del paciente en el que se coloquen o administren dispositivos de acceso vascular y donde se administren terapias de infusión. Por eso es tan importante tener claro. Entonces voy a hacerles un resumen de los conceptos más importantes que tienen que ver con la terapia intravenosa, la cual implica además la administración de los fármacos y soluciones prescritas. Entonces, en otra charla que les va a dar otros de mis compañeros van a hablar de lo que es las infusiones, yo les voy a hablar en otra de lo que es el manejo de los medicamentos inotrópicos y vasoactivos y del acceso vascular desde el punto de vista de monitoreo. Entonces así completamos todo lo que tiene que ver con los cuidados de enfermería en este aspecto. Es muy importante recordar que las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa pueden reducirse considerablemente aplicando los cuidados de enfermería, que deben de ser con calidad, sobre todo sobre el punto de inserción, sobre la piel, la colocación de catéter y los equipos de infusión que se necesitan para eso. Entonces, el éxito de esto lleva también a la observancia estricta de los cuidados, no solo a controlar las infecciones, sino a proteger al paciente frente a la misma, sobre todo para no complicarlo más de lo que está, porque en un momento de crisis, cuando todo el mundo quiere hacer todo rápido y urgente y ya, pues hay que tratar de optimizar el acceso vascular y el cuidado del mismo. Entonces los objetivos de esta charla es por medio de un acceso seguro, mejorar las prácticas en la administración en términos de disminución de eventos adversos, obviamente optimizando la seguridad de la administración de los medicamentos por medio de sistemas, equipos y dispositivos de terapia vascular. ¿Esto cómo se hace? Garantizando la seguridad desde el principio. Yo sé que puede que haya o puede ocurrir que hayan escasez de recursos, pero lo importante es nosotros garantizar los dispositivos de infusión que se necesiten de acuerdo a los requerimientos, no solo del paciente, sino también del tipo de infusión que se va a colocar. Además de utilizar los dispositivos de seguridad que tengan recomendaciones ECRI y que el personal pues se entere o esté entrenado en el manejo de estas cosas. Entonces esto nos va a ayudar a evitar sobrecargas de volumen, a mantener sistemas de alarma cuando hay formación de coágulos por trombosis para evitar extravasaciones en la administración de inotrópicos o medicamentos de riesgo de ser vesicantes por la extravasación, como es el caso del potasio y algunos vasopresores como la dopamina y la norepinefrina. Garantizar la precisión de los volúmenes con exceso de error, sobre todo en los pacientes más pequeños o con mayor riesgo cuando hay infusiones muy concentradas, y
ayudar a optimizar las presiones en los pacientes cuando se están administrando infusiones de este tipo. Recordemos entonces lo que hemos hablado de que la valoración temprana es súper importante para poder optimizar el acceso vascular que se necesita el paciente. ¿Por qué hago tanto énfasis en la importancia del pH de los medicamentos? Porque los medicamentos tienen un pH en una escala establecida, que es la escala de Soren y Sorensen, que está desde 1909. El pH es el que nos determina el número de iones presentes, entonces entre más bajo es el número de iones, pues más bajo será el pH, y entre más alto, más alto. Y recordemos que el pH de la sangre es de 7.38. Entonces, desde este punto de vista, los tipos de soluciones para los accesos para las infusiones vasculares se clasifican en vesicantes, vasopresoras, hipertónicas e irritantes. Y el pH para los accesos vasculares, entonces los vamos a clasificar entre menor o mayor de 9, quiere decir que son los pHs más vesicantes, y las osmolaridades mayor de 900, que son las más vesicantes. ¿Qué significa vesicante? Vesicante es aquella sustancia que es capaz de producir ampollas, desprendimiento de tejido y necrosis cuando se escapa del acceso vascular, o sea, cuando se extravasa. Y la sustancia vesicante produce extravasación, y ese es el término que se debe utilizar. Cuando una sustancia se infiltra, o sea, se sale del acceso vascular o del vaso, cuando yo hablo de infiltración me refiero a sustancias que sean isotónicas, no vesicantes. Entonces la extravasación es por sustancias vesicantes, y la extravasación produce daño del tejido periférico. Entonces acá les voy a dejar unas tablas del tipo de medicamentos que existen, los pHs y su clasificación. Cuando yo hablo de irritante, es el medicamento que produce irritación del acceso vascular. A veces se evidencia por mapeo, porque irrita el vaso intravascular, y dependiendo de la concentración en la cual se prepara, puede llegar inclusive, si se extravasa, a ser vesicante. Y los vasopresores no se refieren solamente al efecto vasopresor del medicamento como efecto farmacológico, sino que producen espasmo en el interior del vaso. Entonces vamos a encontrar, además de la dopamina y la epinefrina, vamos a encontrar, por ejemplo, antibióticos como la norfloxacina, que también produce vasoespasmo localizado por donde se pase el medicamento. Entonces los listados de los medicamentos, por ejemplo, que son no citotóxicos, porque la mayoría de los medicamentos oncológicos son citotóxicos, sobre todo las antraciclinas, pues vamos a mirar, están todos los que aparecen acá, los que están en rojo son los medicamentos que son vesicantes, y los que están en amarillo son los medicamentos que son irritantes, en los cuales hay que tener mucho cuidado. Entonces se sabe que los pacientes que están en rojo, los medicamentos que están en rojo son los que se han de administrar por accesos centrales, y los amarillos también. ¿Qué pasa con la vancomicina, por ejemplo? La vancomicina es un medicamento que es irritante, pero depende de la solución, puede convertirse en vesicante, y es muy irritante para el vaso. Entonces, dependiendo del tiempo que se vaya a administrar según la prescripción médica, pues es preferible desde el principio tener un acceso vascular, centralización periférica, o un catéter Medline. Cuando hablamos de la osmolaridad, hablamos de que es la cantidad de iones que se encuentran dentro de una solución. La osmolaridad normal se encuentra entre 280 y 295 miliosmoles por litro. La osmolaridad entonces de las soluciones también determina el grado de afectación que pueda hacer sobre la íntima vascular. Entonces esto simplemente es una tabla que es cortesía de Laboratorios BD, donde aparecen los diferentes tipos de medicamentos, el pH y su comparación con sustancias que existen en el medio. Entonces ya sabemos que sustancia irritante, la que es capaz de producir molestias, ardor o escozor, dolor e irritación en la luz interna del vaso, como yo les conté ahorita, porque produce irritación. Por ejemplo, la morfina, cuando uno la coloca, que produce mapeo, y la gente a veces la confunde con que es una reacción alérgica. Es muy distinto, y hay que diferenciar muy bien una reacción alérgica de una reacción por irritación en un medicamento irritante. Entonces, los vesicantes causan más daños en las diferentes capas de la vena, los irritantes causan daños dentro de la vena. Entonces, esa es la diferencia principal.
¿Cuáles son las recomendaciones? Entonces vamos a hablar de lo que es para prevenir infecciones. Ya sabemos cómo se clasifican y en la charla anterior les dije cuál es el acceso vascular dependiendo del pH y la osmolaridad. Ahora hablemos de las recomendaciones para prevenir infecciones. Entonces siempre súper importante el lavado de manos, que eso ya han hablado en muchas ocasiones. La higiene personal, cuando hablamos de acceso vascular y de invadir un paciente, hay que tener muy claro la presentación y cómo debemos de ir en la indumentaria, sobre todo cuando tenemos que utilizar tantos elementos de protección personal en una situación de tanto riesgo de exposición para el personal de salud como la exposición por COVID-19. Entonces, siempre hay que tener una buena higiene personal que tiene que ver con el lavado de manos. Eso incluye tener las uñas limpias y cortas, debe tener uñas falsas como las acrílicas, el pelo siempre cogido, sujeto con ganchos, los hombres que tienen barba y el bigote cortos y limpios, y tratar de llevar la menos cantidad de maquillaje posible. Entonces, ¿qué prácticas se recomiendan para garantizar la seguridad? Entonces, siempre la higiene de manos, los guantes, súper importantes, dependiendo del tipo de acceso, si es periférico, guantes de látex, o si la persona es alérgica al látex, los que no, pero son guantes limpios, y en este caso se deben utilizar guantes dobles. El uso de los equipos de protecciones de un solo uso y la preparación de la piel, la desinfección, vamos a verla ahorita. ¿Qué más recomendaciones? Siempre se deben de utilizar medicamentos estériles, lo ideal que vengan unidosis preparadas del servicio farmacéutico adecuadas para cada paciente. En este caso hay que tratar en las unidades, sea hospitalización o cuidado intensivo o urgencias, tener todos los insumos del paciente en la misma unidad para evitar entrar y saliendo o llevando medicamentos de un lado para el otro, sobre todo si no se van a concentrar los pacientes en una sola área o sala de la institución. Utilizar siempre jeringas prellenadas o preparadas en central de mezclas, o tenerlas listas para el paciente para hacer los lavados de los accesos vasculares y no tener que estar recargando en una solución que sea para todo el mundo o solamente por paciente. Y hay que comenzar la administración de las soluciones que se preparen en el lugar del paciente, o sea, soluciones extemporáneas, o sea, las que se preparan fuera de la central de esterilización, que se utilicen una hora antes de administrar al paciente, sean antibióticos o cualquier otro medicamentos que yo llamo premedicación, como metoclopramida, como dipirona o cualquier medicamento para el dolor, deben de prepararse y administrarse ahí mismo. Y como les digo, tratar de mantener todos los insumos en la unidad del paciente. Tratar de administrar los bolos de las infusiones de manera segura, o sea, con todos los elementos, o sea, infusión que se prepara, infusión que se administra, y lo que sobre todo para la basura en bolsa roja, dependiendo de las recomendaciones que hay. Tratar de que si la solución o la reconstitución de un medicamento para administrar en bolo, se realice toda la preparación en el ambiente libre, despejado y funcionalmente separado, como ya les he repetido. Hay que tratar de preparar cada medicación o solución por separado, no en una sola jeringa preparar varios medicamentos. Aquí llamo la atención al uso o no de los buretroles, tratar de evitarlo, sobre todo en este tipo de ambientes donde hay que tener tantas medidas asépticas, y preferible utilizar mini bags para colocar las infusiones cuando son bolos intermitentes, ¿cierto? Siempre utilizar jeringas y agujas nuevas por paciente. Se deben de etiquetar los viales multidosis que sean por paciente. Hay que tratar entonces de mirar las medidas de asepsia cuando se marcan los viales multidosis, sobre todo las insulinas en las neveras, porque pues obviamente los recursos no van a dar para tener una nevera por paciente, pero tratar en que en una sola nevera se administren los medicamentos de los pacientes que sean de esa área exclusiva para atender este grupo de pacientes, ¿cierto? Tratar de desinfectar los viales y limpiarlos con alcohol y una gasa para mejorar la asepsia de los medicamentos, y tratar de no añadir medicamentos a recipientes de infusión de soluciones intravenosas que ya se han administrado. Para la desinfección de los accesos periféricos es importante que se utilice la asepsia con solución de clorexidina con base alcohólica al 0.5%. Si hay contraindicación de la clorexidina, entonces utilizar la yodopovidona. Hay que dejar secar el agente antiséptico antes de la inserción y utilizar los elementos de protección personal cuando se vayan a administrar.
también los accesos vasculares centrales y cuando se vaya a hacer la asepsia, que son gorro, máscara, guantes, gafas y utilizar un paño fenestrado estéril antes de la manipulación del acceso vascular central. Tratar de mantenerse adherido a las técnicas aceptas de inserción de los catéteres cortos y siempre se debe utilizar un par de guantes desechables no estériles nuevos y utilizar la técnica de no tocar la inserción, o sea, de no tratar el conector con la punta del catéter. La asepsia, recordemos que debe hacerse en forma, depende del concepto clínico de asepsia, que se debe hacer en forma de rejilla, ya no solamente del centro a la periferia, y que se debe hacer durante 30 segundos para asegurarse del acceso vascular. Ojalá, esto pues no es pues una propaganda, pero sí es tratar de utilizar la clorexidina por medio de dispositivos que garanticen la no manipulación directa de la piel. También se recomienda el uso de pañines o isopañines para hacer las asepsias que sean completamente estériles, no las torundas de algodón que todo el mundo ha tocado y ha manoseado y luego se llevan a hacer la asepsia al paciente. En cuanto a los apósitos, la última recomendación dice que se deben utilizar apósitos estériles. En el caso de catéteres centrales, si el paciente sangra, pues hay unos que son con gasa y luego que también tienen cobertura apósito estéril. Si el paciente tiene una sudoración, mientras hace la hemostasia se coloca la gasa y luego tan pronto sea posible se cambia por el apósito estéril, eso con el fin de poder estar observando y evaluando la evolución del lugar de inserción del catéter. No se recomiendan utilizar antibióticos tópicos o cremas. Y si el paciente se ducha, pues se debe proteger el catéter. Entonces estos son los apósitos que se recomiendan. En cuanto al manejo de los conectores, tratar de colocar conectores bioseguros dependiendo del tipo de conector y el tipo de presión que se necesita. Yo siempre recomiendo para accesos vasculares centrales conectores de presión neutra o positiva, no negativa, porque eso facilita la formación de trombos y coágulos dentro del canal del acceso vascular. Siempre se deben limpiar no solamente la parte de afuera, sino alrededor del conector, porque eso también se contamina. Y recuerden que la jeringa o lo que vamos a colocar empata totalmente en forma de rosca, entonces si no se limpia la parte circular o alrededor del conector, pues también se va a contaminar. Tratar de siempre de acceder a los conectores sin agujas, solo con un dispositivo estéril, y siempre tratar al máximo utilizar extensiones del catéter para evitar la manipulación del lugar de la conexión, porque se contaminan muy fácil y eso facilita las infecciones. También dentro de lo que sea posible a esa extensión colocar una llavecita de 3 vías, y los conectores se recomienda que se cambien cada 96 horas o cada vez que se ensucien o haya residuos de sangre. Esto a diferencia del catéter, pues que lo que dice la nueva recomendación es lo que dure. Los conectores sin agujas se deben de ser cambiados si se retira solo por cualquier motivo y se contamina, si hay restos de sangre, si se debe retirar antes de tomar una muestra, o dependiendo de las políticas o protocolos que tenga cada institución o las instrucciones de cada fabricante. Siempre hay que tratar de que estén disponibles al pie de la cama para facilitar el cumplimiento del personal con la desinfección del conector sin aguja, para tener todos los medios y los mecanismos disponibles para poderlo realizar. En cuanto a la administración del medicamento, siempre se debe permanecer el sitio o catéter de la infusión antes y después de la terapia de infusión. Entonces siempre se va a hacer el aspirado y el barrido con solución salina. Recordemos siempre que siempre para una inyección segura, siempre todos los dispositivos deben ser de un solo uso, tanto las jeringas como las agujas. Entonces, para terminar este tema, quiero que hagamos este caso clínico. Es el análisis de un caso de extravasación de vancomicina. Para analizar, es una mujer de 84 años ingresada en el hospital por neumonía por COVID-19, pues una neumonía más sobreinfección. El tratamiento es un vancomicina, 1 gramo diario, y cefepime, 1 gramo diario. A esta paciente la canalizaron con un acceso vascular periférico en la muñeca derecha, y esa paciente tiene como comorbilidades anemia, asma, fibrilación auricular,
hipertensión y diabetes mellitus tipo 2. Al día 2 del tratamiento, esa paciente la ingresaron al servicio de medicina interna, todavía no presentaba signos de deterioro respiratorio, con extravasación con ampollas en la muñeca derecha. Entonces tenía tejido necrótico desarrollado durante la semana de la hospitalización, con una escara negra y con úlceras desarrolladas alrededor de ella. Además, tromboflebitis derecha asociada en el antebrazo cerca de la vena cefálica. Entonces las preguntas respecto a esto, eso es un caso que nos puede suceder, la paciente se ingresa, se empieza a manejar, no está complicada por la enfermedad, pues que bien grave que es, pero además de eso nosotros le hicimos un daño que era la trombosis, la flebitis y la extravasación por la vancomicina. Entonces las preguntas, uno es cuál debió haber sido el acceso vascular desde el principio. Entonces la condición de la paciente nos decía que probablemente esa paciente necesitaba desde el principio, en la evaluación temprana, colocarle un catéter Medline o un catéter PICC, o si no había de los dos o no había una persona que lo pusiera, haberle colocado un acceso vascular, no en ese lugar, sino en el antebrazo, y con un catéter venoso lo más pequeño posible. Si yo voy a colocar antibióticos, no necesito colocar ni un catéter 18 ni uno 16, sino un catéter más pequeño, un 24, un 22, es el catéter ideal para colocar antibióticos periféricos. ¿Dónde quedó la valoración temprana? Esta paciente no tuvo valoraciones. Lo que pasa, colocan catéteres a la loca porque todas la habían dicho, catéter 18 en urgencias, y salió, pues voy a decir una cosa que suena, salió para pintura. Y ya no, la colocación de los accesos vasculares debe ser dirigida, pensada y en equipo interdisciplinario, como hablamos. Y el acceso recomendado para esta paciente, entonces, como les dije, probablemente si los recursos lo permitían, se podía haber pensado, y dependiendo del tratamiento, porque tenía una coinfección, hablar con el especialista o con el médico de mirar la posibilidad de colocar un catéter Medline o un catéter PICC. Si las condiciones lo permiten, o el manejo vascular del acceso, como les expliqué ahorita, el catéter más pequeño, o sea, el catéter que ocupa el 45% del vaso que se va a canalizar. Eso es optimizar el acceso vascular. Con esta segunda charla, entonces, terminamos este ciclo de lo que es el acceso vascular, y los espero entonces para que hablemos de lo que es el manejo de las infusiones, de los vasopresores y los inotrópicos en la siguiente charla, y muchas gracias.